Pablo Moldován es economista, especialista en macroeconomía, finanzas y mercado de cambios, director de CP Consultora. Pablo, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo viste esta jornada? Una jornada rara con, bueno, con todos los datos que ya conocemos, siempre el dólar empujando y el riesgo país en 900 puntos y con mucha ansiedad lo que pueda pasar el lunes, ¿no? O el domingo y que repercuta el lunes. Sí, totalmente. Lo que estamos viendo son muchos síntomas de un esquema muy insostenible que se acerca medio a un punto de definición, ¿no? La verdad que el gobierno viene tratando de sostener la estabilidad del dólar, digamos que a cualquier costo. De hecho, en los últimos meses el a cualquier costo se transformó en un apretón monetario y suba de tasas que terminan resultando muy, muy agresivas para la actividad y que en definitiva terminan armando un escenario muy atípico para el tránsito al proceso electoral, que es una economía que, si bien tiene el beneficio de llegar con inflación baja, llega con eso, con un proceso recesivo que la verdad que no se suele ver en años electorales. Y en ese contexto lo que estamos viendo son presiones fuertes sobre el dólar y una decisión un poquito inesperada del gobierno esta semana, que lo que dijo es que empezaba a intervenir dentro de la banda. Esto Ujú. es, digamos, un incumplimiento más respecto de lo que viene sosteniendo, como que es el régimen cambiario que tiene, que era un régimen de flotación, venía sosteniéndolo con mucha intervención indirecta, con tasa, con ventas de contratos de futuros y con operaciones financieras. Ya eso no alcanzó y el gobierno se metió fuerte a vender dólares. Bueno, ese es el escenario que vimos. ¿Es verdad que Y el gobierno bueno, no informa oficialmente cuánto vendió en esta semana? no, solo se puede estimar con algunos días de rezago. Lo que vimos es que las ventas del lunes fueron ventas muy grandes, que las ventas del martes prácticamente fueron muy chiquitas y estimamos que las últimas dos jornadas fueron jornadas de ventas muy grandes, fundamentalmente por cómo se movieron los precios. El gobierno prácticamente lo que estuvo haciendo es ponerle un techo al dólar mayorista en 1.360. Hay muchas especulaciones respecto de por qué hace eso el gobierno ahora, porque la verdad que tiene poca munición, digamos, tiene pocos dólares, por lo menos en la cuenta del Tesoro, para sostener ese precio. Arriba del techo de la banda la discusión es otra, pero para sostener ese precio al gobierno le quedan pocos dólares. Ok, o sea que si solo si va a gastar estos 1.200, 1.400 que fue comprando, ¿no es cierto? Y que Ujú. tiene el tesoro, a este ritmo le quedan pocos días para aguantar. Yo te diría que prácticamente nada. Nosotros hacemos una Apa. cuenta en la consultora que es la siguiente. El gobierno tiene que pagar en esa cuenta prácticamente 600 millones de dólares y si calculamos que vendió un promedio de 150, 200 millones los dos últimos días, yo te diría que para el lunes no le queda nada. De hecho, eso, al menos a nosotros, nos hace pensar al menos en una hipótesis, que es que el lunes tengamos un escenario parecido a lo que fueron las PASO de 2019. No sé si te acordás, no en términos de la magnitud, pero sí en términos de una corrección cambiaria, quizás que vaya al techo de la banda y que le permita al gobierno de alguna manera responsabilizar al resultado electoral de esa devaluación, porque la verdad que Como hizo es medio Macri, extraño. ¿no? Cuando Macri dijo, Exactamente. eh, Cuando le echó la culpa al voto de la claro, devaluación, eh, claramente estamos hablando de un proceso de otra magnitud, ¿no? Porque acá estamos con un dólar de 1.360 que con un techo de la banda que está en 1.460 sería una devaluación mucho más chica, pero me parece que es un escenario posible porque nuestras estimaciones nos dan que el mercado del dólar para los dos próximos meses está muy desbalanceado. ¿Sí? Hay un faltante muy grande y es un mercado que el gobierno lo viene sosteniendo muy a fuerza de flujos financieros que son muy dependientes de la expectativa respecto de la capacidad del gobierno de sostener el dólar, que a su vez es muy dependiente del propio ciclo político. Entonces ahí se arma como un gato que se muerde, un perro que se muerde la cola, ¿viste? ujú. Y va a ser difícil sostener el esquema tranquilo el próximo mes y medio. Ese que lo que vamos es un mes y medio que naturalmente va a ser tenso, a no ser que lo que tengamos es un resultado que sorprenda por lo positivo para el gobierno, y que bueno, que después de eso, igualmente después de octubre, el esquema va a tener que traer alguna revisión y algún cambio, porque me parece que este esquema en términos cambiarios, después de la apertura del cepo y con la dinámica que está tomando el riesgo país y las perspectivas de la deuda para el año que viene, va a necesitar una revisión que además no sabemos
si en función del resultado electoral no va a traer también alguna revisión un poco más grande. Es decir, me parece que el gobierno un poco en las elecciones lo que se juega es si la sociedad convalida esta idea de que con la desinflación alcanza y solo con la desinflación está bien, o si el gobierno también va a tener que empezar a sumar, digamos, algunos otros objetivos a su agenda económica. Pablo, ¿cómo estás? Nicolás Márcico te saluda. Ahí justo ¿Qué tal, un Nicolás? colega tuyo lo que me dice que calcula que hay alrededor de 800 millones de dólares en el banco, en el Tesoro, por estas horas, cerrando esa semana. Pero la pregunta es, lo explicás muy bien todo el esquema en cuanto a la plata de la que dispone el gobierno nacional, pero en lo concreto, ¿cómo puede impactar esto la semana que viene en el bolsillo, en la plata de los ahorristas en el banco, en términos concretos? No, yo creo que en términos de estabilidad financiera y estabilidad bancaria, el sistema está robusto y en eso no hay que tener preocupaciones. Me parece que hoy lo que estamos es fundamentalmente ante un escenario donde al gobierno le está costando mucho y le está saliendo muy caro sostener su estrategia cambiaria. ¿Cuál es su estrategia cambiaria? Es tratar de contener el precio del dólar lo más posible para que eso no impacte en la inflación. Bueno, lo que podemos tener es digamos que un salto cambiario. Yo creo que en este contexto lo que se puede esperar es un salto menor, porque como te decía antes, yo creo que una vez que llegás al techo de la banda, ahí sí el Banco Central tiene liquidez suficiente para defenderlo, que tiene que ver con el préstamo con el fondo. Esa es una situación muy complicada, ¿sí? Digo, ahí hay que tener en cuenta que los dólares están y están para eso, pero a su vez es complicado porque el fondo no quiere que Argentina use los dólares para defender el techo de la banda, sino que quiere que Argentina los guarde para pagarle al propio fondo. Con lo cual también ese uso de dólares le puede traer complejidad al esquema hacia adelante. Entonces me parece que lo que va a haber que monitorear muy fuerte la semana que viene es cómo reacciona el mercado del dólar, donde es posible, digamos, que si el resultado electoral para el gobierno no es bueno, el dólar se acerque al techo de la banda y eso tenga algún impacto sobre los precios, sobre la dinámica de precios. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es como todo parece estar medio suspendido y en veremos hasta el resultado del domingo. Pero vos haces muy bien la comparación con el 2018, ¿no? O el 2019, perdón. Y bueno, algunos dicen que se están yendo los dólares más rápido que lo que se le fueron a Macri en esa época, ¿no? Así que es buena la comparación. Y la verdad que, a ver, es muy, como te decía, es sorprendente la decisión del gobierno, no solo de intervenir esta semana, sino que de cómo lo hizo, tratando de sostener un precio y demás. Me da la sensación que un poquito las condiciones para un salto cambiario hacia el techo de la banda, si el resultado no es bueno, nada, es un poquito lo que se está armando. Y dada la narrativa y el discurso del gobierno, uno se puede imaginar también una reacción parecida, ¿no? El gobierno Sí. viene politizando mucho la dinámica cambiaria, que es una dinámica o sea, naturalmente tiene un componente político, un poco por lo que charlábamos antes, que es que el gobierno optó por una configuración económica que depende mucho de los flujos financieros, y esos flujos tienen muchas veces influencia de factores políticos, aunque no solo de eso, ¿sí? Y bueno, ese discurso de alguna manera que tendió a politizar Le la juega en dinámica contra, del dólar, le termina se jugando en contra. puede, se, le puede jugar en contra, pero también creo que nada, eso frente a un resultado que no sea tan bueno como esperan, lo pueden usar un poco para Bien, descargar bien. culpas en otros. Gracias, Pablo, muy amable, ¿eh? Hasta luego. Saludos grande. Gracias. Pablo Moldován, especialista en macroeconomía, director de CP Consultora. 6 de la tarde, 45.